repasar el significado de Isaías y su mensaje. Aquí vamos. Muy bien, en este episodio cubriremos de segunda de Nefi 11 al 25. Son bastantes capítulos. Quiero centrarme en dos cosas. Primero, nos enfocaremos en el capítulo introductorio. Y hay una razón por la que esto es una sección y lo hicieron de esta manera. La introducción es el capítulo 11, donde Nefi nos hablará. Él introducirá temas aquí, que son propicios para lo que ya hemos estado hablando, y volver a introducir a Isaías. Y luego repasaremos estos 13 capítulos de Isaías, pero solo nos enfocaremos en las cosas que se relacionan directamente con lo que Nefi dice. Y cómo está introduciendo esto, y en su comentario, en el capítulo 25. Así que veremos un par de partes. Nos enfocaremos en el capítulo 6, por las imágenes del templo, o el capítulo 16. Y después abordaremos algunos de los temas que Nefi cubre, pero nos enfocaremos principalmente en sus capítulos, que son el 11 y el 25. Entonces, continuemos con el capítulo 11. Así es como introduce el capítulo. Recuerden, este es Jacob quien acaba de hablar aquí, probablemente en un entorno ritual, quizás en un festival, tal vez incluso un festival de los tabernáculos y un día de expiación, lo cual sería apropiado para leer a Isaías. Y luego él. Dice en el versículo 1, Jacob habló más cosas a mi pueblo en ese tiempo. Sin embargo, solo hice escribir esto, pues las cosas que he escrito son suficientes para mí. Y claro, ¿en qué se enfocó? En las dos cosas que hablamos con el tema central del libro de Mormón, en su totalidad, que son la doctrina de Cristo, número 1, y los convenios que se hacen con Israel, principalmente. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sería el convenio nuevo y sempiterno, que se centra en eso. En el versículo 2 empieza a preparar esto. Veamos qué prepara aquí, pues sabe que incluirá estos capítulos de Isaías. Como lo prepara, nos ayuda a entender por qué. Él copia esto en el libro de Mormón. Tenemos el versículo 2. Y ahora yo, Nefi, escribo más de Isaías. Más Isaías. Pues mi alma se deleita en sus palabras, porque voy a comparar sus palabras para mi pueblo, y las enviaré a todos mis hijos, pues él ciertamente vio a mi Redentor. Como yo lo he visto, hay dos cosas aquí. Y él habla de esto un poco más adelante. Una es que el modo en que Isaías escribe es de forma muy simbólica. Y obtenemos esto a lo largo de la mayoría de las escrituras. De alguna manera, esto llega a nuestras mentes y corazones de forma distinta a lo que obtendríamos si simplemente habláramos naturalmente en un lenguaje moderno. Y la razón es su simbolismo. Y Isaías, especialmente para Nefi, escribe para que podamos comparar sus palabras con nuestras situaciones. Eso significa que Isaías escribe de una forma que contiene verdades universales. Así lo veo yo. Y con eso quiero decir que él habla del Salvador y lo que tendría que pasar. También podrías aplicar eso a Israel o un resto de Israel. También a ti. ¿Verdad? Entonces, él da un paso atrás, una especie de visión de gran altura sobre estos principios, y donde él tiene, por ejemplo, al Salvador presente, puedes obtener los principios más fácilmente de la forma en que Isaías escribe y aplicarlos a tus propias circunstancias, tu propia familia, tú mismo, tu tiempo, etc. Y así es por eso que algo como Isaías puede ser muy difícil de entender, aparte de las diferencias culturales y los 2700 años entre sus escritos y hoy.
Y además de la traducción que tenemos, también contamos con una forma de escribir que realmente nos ayuda a superar eso. Si lo entendemos, ¿verdad? Si lo leemos diferente y aplicarlo a nosotros. Hay cosas que debemos aprender sobre Isaías. Debemos entender cuál es su enfoque y algunas claves sobre su escritura. Pero al tenerlas, entonces podemos comprender y comparar mejor sus palabras a nosotros mismos y a nuestra propia situación. Y eso es lo que Nefi está haciendo. Y ya hemos usado un par de esas claves con Isaías para entender que él habla de la doctrina de Cristo y que él se centra en los convenios de Abraham, ¿verdad? Que se hacen con Abraham, Isaac y Jacob. Comparar es lo primero en el versículo 2, y lo segundo que tiene aquí es porque él ha visto al Redentor. Veremos eso en el capítulo 16. Entonces, ¿por qué usa a Isaías? Porque puede aplicarlo fácilmente, más fácilmente una vez entendido, a su pueblo y a su época, y por causa del Salvador, debido a su testimonio del Salvador y de lo que ha visto. Entonces, dice en el versículo 3 que mi hermano Jacob también lo ha visto. Entonces, hay 3 testigos, dice. Están Nefi, Isaías y Jacob. Y mediante estos 3 testigos, él quiere presentar eso. Y empieza a hablar de algo que llama probar, lo cual es distinto a lo que pensaríamos en un sentido científico. Él quiere proporcionar evidencia, ¿verdad? Él quiere persuadir a los hombres a venir a Cristo. Esas son sus palabras. Y él cree que Isaías es una gran forma. Ahora, como dije en nuestro, no recuerdo si fue en el último episodio o en el grupo de estudio, pero hablamos sobre cómo todavía no estamos en un lugar como pueblo del convenio, como miembros, donde entendemos bien a Isaías y donde entendemos quiénes somos y cómo encajamos en los escritos de Isaías. Y en muchos sentidos puede que no entendamos a Cristo lo suficiente, a menos que comprendamos los escritos de Isaías. El propósito de Isaías aquí no es solo para Nefi y los suyos, es para nosotros. Y aún así, es en realidad una de las últimas cosas en las que hemos comenzado a profundizar, como pueblo, al entender lo que hace Isaías. Es muy importante en el libro de Mormón. Y el libro de Mormón gira completamente en torno a Isaías. Así que es crucial que lo entendamos. Algo que entender sobre Isaías, por ejemplo, es que podemos observar en gran parte de los cambios realizados. Cosas que se quitaron. De la versión del rey Jacobo, por ejemplo, que tenemos. Ciertas partes que añadidas en la versión del rey Jacobo. Existen cambios, ¿no? Así que diríamos que el texto de Isaías que Nefi escribe aquí sería de al menos 600 años antes de Cristo, en las planchas, mientras el texto masorético que tenemos con la versión del rey Jacobo, y que todas las Biblias modernas usan, casi todas las Biblias modernas usan, vendría de entre el primer y segundo siglo después de Cristo, hasta el siglo 8, 9 y 10 después de Cristo. Hay cambios. Tenemos el rollo de Isaías de Qumrán, también donde hay diferencias. Pero las cosas que vemos en el libro de Mormón, donde hay diferencias, por ejemplo, hay tendencias que se observan en los pequeños cambios realizados. Una de ellas es que gran parte de la identificación del pueblo de Israel como inicuo. Esas identificaciones, esos rasgos, son removidos. Muchas veces hay más de eso en el Isaías de Nefi que lo que hay en el Isaías del rey Jacobo. Así, entre las planchas de ley, el Isaías que había allí. Eso no significa que el deuteronomista no cambiara eso después, y las planchas de bronce de Isaías pudieron grabarse mucho antes, más en el tiempo de Isaías o poco después. Y después el deuteronomista vino y quizás hizo cambios. O quizás otros escribas hicieron cambios. Pero la tendencia allí, por ejemplo, es lo que vemos. Y esto no lo eligió José Smith. Pero la tendencia indica que
Las identificaciones de Israel como inicuo están reducidos en la versión del rey Jacobo. Y hay cosas, como títulos, que tenemos una reducción en el uso de los títulos de el Señor, del Señor de los ejércitos. Al deuteronomista no le gustaba ese título. Algunos se eliminaron. No muchos, pero algunos se eliminaron en la versión del rey Jacobo. Así que él dice aquí sobre Cristo e Isaías. Dice en el versículo 4, He aquí, mi alma se deleita en probar a mi pueblo, la veracidad de la venida de Cristo. Esto se pone. Para mí, esto se vuelve muy emocionante por lo que va a tratar aquí. Se trata de el tema de las leyes mayor y menor. Y él va a ser muy conciso aquí en la introducción, y luego conciso en la conclusión y el comentario en el capítulo 25. Dice, mi alma se deleita en probar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque para este fin ha sido dada la ley de Moisés. De nuevo, como vimos en Jerusalén. ¿Qué pasó? Eliminaron la ley superior. Y Nefi dice aquí, miren, esto no es lo que Isaías creía, no es de lo que Isaías hablaba. Él habló sobre el convenio de Abraham. Habló de la venida del Salvador. Profetizó acerca del Salvador y su sacrificio. Y sin embargo, veremos más adelante en el libro de Mormón que otros intentarán y hacer lo mismo, y quitar la ley superior, y tener solo la ley de Moisés. Y vemos que eso fue lo que sucedió con los fariseos y otros en tiempos de Jesucristo. Habían quitado la ley superior. Habían quitado la doctrina de Cristo. Así que, para este fin, ha sido dada la ley de Moisés, ¿verdad? Es una mirada hacia adelante a la venida de Cristo. Siguieron la ley de Moisés. Era importante para los nefitas seguirla como debían. Y todas las cosas que Dios ha dado al hombre desde el principio del mundo tipifican de Él. Dicho de otro modo, podemos mirar muchas cosas y muchos principios, pero todo, de nuevo, tal como hablamos, de la jerarquía de valores. ¿Y cómo valoramos las cosas? ¿Cómo son las cosas en el mundo? ¿Las percibamos así o no? La verdad y la forma en que son las cosas. Todas estas cosas naturalmente se construyen hacia Cristo, a la doctrina de Cristo. Y para eso es la ley de Moisés. Puedes imaginar eliminar por completo el propósito entero de la ley de Moisés. Eso vivieron en Jerusalén. Es una total corrupción del plan de salvación. Luego dice aquí también nuestro segundo punto para el libro de Mormón. En el versículo 5, ahí lo tienen. Piensen en Abraham, Isaac y Jacob. Y eso sería tanto la muerte física y espiritual. De nuevo, lo expone claramente, la ley superior. Y eso es lo que el libro de Mormón intenta restaurar a lo que tenían en el Antiguo Testamento. De esto trata Isaías, y lo recalca una y otra vez. Versículo 6 y versículo 7 suena mucho a ley en 2 Nefi, capítulo 2. Y si no hay Dios, no somos. Porque no podría haber creación. Pero hay un Dios, y es Cristo, y viene en la plenitud de su tiempo. Todo depende de Cristo. Y dice en el versículo 8 al terminar para presentar a Isaías. Escribo palabras de Isaías. Lo hemos visto mucho. Esto es una verdad universal que Isaías tratará aquí. Una verdad o verdades universales fundamentales que Nefi quiere poner aquí para su pueblo, para sí mismo, que él se deleita en las palabras. Y para nosotros hoy. Y creo de verdad que a medida que
entendemos de lo que habla Isaías y entendemos sus profecías y sus palabras, más en el libro de Mormón. Comprenderemos el libro de Mormón mucho mejor y su origen. Nos dará un mejor contexto. Como dije, todo gira en torno a Isaías. Nos pondrá en una posición donde comprendemos nuestro lugar al comparar a Isaías con nosotros mismos. Podemos nosotros entender mejor quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el plan de salvación. Y en estas palabras, estamos en los últimos días. Y como dice el presidente Nelson, que lo más importante para nosotros ahora es participar en esta misión de recoger a Israel. Y no existe nada que hable con mayor fuerza sobre eso que Isaías. Así que, a medida que entendemos estas palabras y estos capítulos, y en general el libro de Mormón, creo que realmente tendremos no una crisis de identidad, sino que tendremos un entendimiento más claro, nuevamente, de lo que es nuestra identidad, como miembros del convenio de la Iglesia en estos últimos días. Entonces, adentrémonos un poco en Isaías. Otra vez, no profundizaremos mucho en ello, pero hallaremos temas que Nefi parece querer que sepamos. El capítulo 2 de Isaías es el 12 en segundo Nefi. El 13 es el capítulo 3. Hasta los capítulos 24 y 14 de Isaías. Bien, empezamos en el capítulo 12. Por cierto, Isaías 2 es donde empezarías. Lo más probable, el capítulo 1 de Isaías es una inserción posterior. Y parece ser una inserción posterior que se escribió como una especie de introducción a la totalidad de Isaías. Recuerden, es muy posible que no todo el libro de Isaías fuera escrito en su época, pero parece que el capítulo 1 podría ser una introducción. Y tendría sentido si empezamos en el capítulo 2 de Isaías. Ese sería el capítulo 1 para Nefi, pero dice en el versículo 1, y voy a revisar la versión de Isaías de Nefi. La palabra que Isaías, hijo de Amós, vio acerca de Judá y Jerusalén. Bien, cuando decimos vio, ¿de qué está hablando? Él está imaginando esto, ¿verdad? Esta es una visión que él ve. Es muy importante entender, ya lo he dicho antes, pero piensen en las imágenes. En gran parte de esto, ¿verdad? Muchas de las imágenes que obtenemos son muy simbólicas, debido a estas visiones que tenemos. Son profecías. Isaías tiene una visión, y esto es lo que ve. Y se centra de inmediato en el templo. Versículo 2. Y acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones fluirán hacia él. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que ve? Él ve los últimos días. Él ve nuestros tiempos. Y él está viendo los templos siendo construidos. Y ve cómo todas las naciones acudirán al templo. Bueno, ¿cómo podrían todas las naciones en su época hacer eso? Bueno, ellos no podían. Sería casi imposible. Pero en nuestra época, con tantos templos y medios de transporte, eso es posible. Así que, por ejemplo, aquí, su tierra también está llena de ídolos. Adoran la obra de sus propias manos, lo que sus propios dedos han hecho. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿qué dijo Nefi en el último capítulo? Él habló sobre la ley de Moisés, la ley menor. Y así, aquí, cuando eliminas la ley superior, lo que haces es cortar a Dios. Dices que la revelación no existe. Vamos a cerrar el canon. No hay más revelación, ni hombres ni mujeres visionarios. No hay Cristo que vendrá de la tierra para pagar por nuestros pecados. Así que es lo mismo que él está diciendo aquí. Las tierras están llenas de ídolos que haces con tus propias manos. ¿Verdad? Es la ley menor. Y así es como lo veo. Él aplica esto. Cortar ese tótem y todos los valores que vienen de Dios.
que Él hace por nosotros, el Espíritu Santo. Las bendiciones que Él nos daría, las visiones de un profeta. La expiación. ¿Verdad? Todo debe ser eliminado. Nuestros ídolos son solo, son lo que hacemos. Es como la torre de Babel. ¿Verdad? Construiremos nuestra propia torre al cielo. Es un ejemplo perfecto de cortar la ley superior y decir, bueno, lo haremos nosotros mismos. Pero ellos se esconderán en las rocas. Ya hemos oído eso antes. Por el temor del Señor y su majestad, te herirá. Y empezamos a obtener más comprensión sobre la visión de ley y las imágenes, tal vez de dónde vienen, dice, versículo 12. Porque el día del Señor de los ejércitos pronto vendrá sobre todas las naciones. Será juzgado. Sí, sobre todos. Sí, sobre los orgullosos y altivos. Y sobre todos los que son levantados, y Él será humillado. ¿Verdad? El edificio grande y espacioso. Estando en alto, fuera del suelo, y grande será su caída, como Jerusalén. Y en el versículo 18, y los ídolos, Él los abolirá. Si pensamos en los ídolos y nos comparamos, bien, puedo hacerlo solo. No necesito al Señor. O puedo crear mi propia justicia. O es solo cuestión de mí y de mi mérito. Puedo lograrlo. Nuevamente, el problema con eso es que estás eliminando la fe. Y no puedes tener una relación de convenio adecuada con Dios si eliminas la ley superior, si quitas la fe en su sacrificio. Cambia todo. Y eventualmente, cuando llegue el juicio, esos ídolos, esa mentalidad de ley menor solamente, no vale nada, incluso para quienes la siguen. Dice en el versículo 20, en ese día el hombre arrojará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que ha hecho para sí mismo, para adorar a los topos y murciélagos, para ir a las hendiduras de las rocas y cimas escarpadas. Porque el temor del Señor vendrá sobre ellos y la majestad de su gloria los herirá cuando Él se levante para sacudir la tierra. ¿Verdad? Entonces, enfocándonos solo en nosotros mismos, y donde significa que somos soberbios. ¿Verdad? Estamos enfocados internamente y no externamente en una fe en el sacrificio de Jesucristo y las bendiciones que Él nos daría, la revelación que Él nos daría. Ahí es donde vendría el juicio. Es rechazar la ley superior. Y luego en el capítulo 13, o capítulo 3 de Isaías, solo leeremos el resumen y así entender de qué trata. Relacionémoslo con su introducción y con el capítulo anterior. Dice que Judá y Jerusalén, o el resumen dice, Judá y Jerusalén, pagarán por su desobediencia. El Señor aboga por su pueblo y lo juzga. Las hijas de Sión son maldecidas y sufren tormento por su mundanalidad. Entonces, ¿cómo es esto algo que va más allá de predicar castigos de Isaías? Bueno, de nuevo, ¿de dónde venimos? Si conectamos todo esto con lo que dijo Nefi, de las leyes superiores e inferiores, la ley de gracia y misericordia arriba, la ley de Moisés abajo, y aquellos que rechazan la ley superior, aquellos que rechazan a Cristo. Estos son los juicios que ocurren por eso. ¿Significa eso que hay un Dios muy enojado y demandante en ese sentido? En el Antiguo Testamento se puede ver así. Piensa en los escribas que han leído el Antiguo Testamento. Ten eso en cuenta. Pero entiende que lo que se dice aquí es que de nuevo hay consecuencias naturales. Y de eso es de lo que Nefi habla aquí. Él dice, cuando recibes esto y sabes lo que es mejor. Es como todo, si sabes más sobre algo, ¿cuánto peor es cuando vas en contra de ello, para ti? ¿Cuánto más tormento hay para ti en eso? Puedes llamar a eso el juicio de Dios, porque sentirás más vergüenza. Te quedaste corto en algo que sabías que era mejor. Hay juicios, hay consecuencias naturales para estas cosas. Así que para Nefi y su pueblo habría consecuencias naturales, por negar la ley superior. De nuevo, mira a Jerusalén. Y así para nosotros es lo mismo.
Si comparamos eso con nosotros mismos y vemos todas estas cosas sucediendo aquí, castigados por desobedecer, eso es cierto. Pero piensa en el tema, negar la ley superior. Si no aceptamos las bendiciones de Dios y seguimos un camino que nos ayuda a crear fe en Jesucristo y lo que Él hizo. Y también parte de la ley superior, el Espíritu. Porque nos llega, ¿verdad? Es un regalo de Dios, por eso es un regalo. El don lo hace ley superior. Y así, si estamos rechazando todas esas cosas, entonces hay consecuencias naturales. Y eso es parte del tema de Nefi, que él repasa. Así es como yo lo veo. Así, al insertar estos temas sobre Isaías. Y nos ayuda a entender este hilo, que atraviesa Isaías más. Cuando vemos eso, la ley superior y la inferior. Veremos la ley de Moisés contra la ley superior en todo. El libro de Mormón. Él dice, quiero ver el capítulo 3, porque habla sobre que esto se aplica a todo el libro de Mormón. Vemos esto repetidamente al rechazar la ley superior, al rechazar a Cristo, al rechazar a Cristo. Se aplica a nuestras vidas, y lo vemos en el ciclo del orgullo, ¿verdad? A lo largo del libro de Mormón. Dice aquí, con todas estas personas a las que esto se aplica en el versículo 5, y el pueblo será oprimido. ¿Por quién? Cada uno por su prójimo. ¿Cómo pasa? Solo ocurre cuando te miras a ti. Es orgullo, ¿verdad? Cuando te miras a ti mismo, entonces la opresión hacia los que te rodean aumenta. Desde ti. No actúas como Cristo, en amor y caridad y dando a los demás. Así que eres oprimido por todos y tú oprimes a todos. Eso es en lo que esto se transforma al eliminar estas leyes superiores. Y cada uno por su vecino. El niño se comportará con orgullo contra el anciano, o sus padres, abuelos y los que son mayores. Y el vil contra el honorable. ¿Has visto eso? El vil sería quienes no son apropiados, aquellos que no siguen principios superiores. Y oprimirán a los que son honorables, los que siguen esos principios. Y si lo piensas, al mirar todas estas cosas, hablamos ¿de qué habla aquí? ¿Qué es esta agitación? Es estructura. A medida que tenemos la jerarquía de valores en su lugar y la aplicamos en nuestras vidas y otros la aplican en las suyas, al menos a un nivel, entonces hay estructura social. Pero al eliminar la jerarquía de valores y destruir eso, y tienes otros ídolos que antepones a Cristo y los principios eternos de la ley superior, entonces, ¿qué pasará? Tu jerarquía en la civilización se desmoronará. Los honorables serán oprimidos por los viles. Los niños son soberbios y oprimen a padres y abuelos y a sus mayores. Es un giro, ¿cierto? Y destrucción de la jerarquía. Es un reflejo y manifestación de romper esa jerarquía de valores de la forma en que se supone que debe ser. Y luego, en el capítulo 14, obtenemos una frase famosa que hemos oído y que a veces se aplica a la poligamia. Y comienza en el versículo 1. Dice, y en ese día 7 mujeres tomarán a un hombre. No quiero profundizar mucho en esto ahora. Lo menciono solo porque es como el elefante en la habitación. Pero hay mucho más en esto, que tiene que ver con mitos del Medio Oriente. En otras palabras, lo que quiero decir con mitos son historias y narrativas, especialmente en Egipto. ¿Qué verías aquí? Así que sepan que hay una historia de fondo, por así decirlo. Pero aquí obtenemos de nuevo la restauración de Sión y sus hijas. Recuerden, en el último capítulo, eran las hijas las que eran desobedientes. Y serán redimidas y limpiadas en el día milenario. Así que de nuevo es deshacerse de la ley superior. Todo se desmorona, pero eventualmente, para que sepan, tengan esperanza. Hay restauración. Tema común aquí. Entonces, ¿sobre qué está construyendo Isaías aquí? Él está construyendo sobre esta destrucción de la ley superior.
Y de nuevo, todo se centra en Cristo. Si ves esa tendencia, insisto, me repito, pero si lo ves, entonces comprendes cómo Él sigue repitiendo esto y dando ejemplos sobre apartarse de la doctrina de Cristo y alejarse de los convenios, el convenio abrahámico. De nuevo, un resumen en el capítulo 15, la viña del Señor, que es Israel. Recuerda lo que tenemos en Jacob 5 sobre los olivos. Eso también es una viña. Quedará desolada. Así pues, es como el alejamiento de las hijas de Jerusalén. Y su pueblo se esparcirá. Esto es parte del proceso. De nuevo, es en realidad un mensaje de esperanza. Es un aviso. Pero es un mensaje de esperanza. Lo que el Señor hace mediante Isaías es explicar cómo funciona todo. No todo el mundo aceptará las cosas ahora. Y muchos se alejarán, pero hay esperanza. Porque habrá restauración. Es lo mismo para ti. Con Cristo, te has apartado de Dios. Pero hay esperanza para ti. Y tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Aprende a tener fe en Él. Hay restauración. Y vendrán ayes sobre ellos en su estado de apostasía. El Señor levantará un estandarte y congregará Israel. Así que la gran reunión aquí, la mayor reunión de todas en los últimos días, todo trata sobre la restauración. Todo trata de estos pueblos ayudándose entre sí. Y el punto clave de todo eso, lo que lo mantiene unido, la piedra angular, es Él y la ley mayor. Y pasamos al capítulo 16. Aquí dedicaremos unos minutos a esto, por nuestro intérprete de la imaginería y el drama del templo. Porque lo que ve aquí, y de nuevo, empezó con el templo, vuelve al templo aquí. Lo que ve en visión, recuerda, es una visión, por eso suena extraño. Es una experiencia del templo. Así que aquí, si Nefi quiere que compares a Isaías contigo, tú deberías comparar esto a tu experiencia. Profundicemos un poco en esto. Primero, dice en el versículo 1, algo interesante. En el año en que el rey Usías murió, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Bien, este sería un año con un rey muerto, donde habría una coronación. Esto bien podría ser, como posiblemente tuvimos con Nefi y Jacob. Esto podría ser una fiesta de los tabernáculos, donde se le da esta visión, y día de expiación, y una coronación. Veremos lo mismo con Benjamín, pronto. Si consideramos esto una experiencia del templo, vi también al Señor sentado sobre un trono. ¡Bum! Siempre que leas eso, piensa en templo. Y así vamos a aplicar esto a, creo que la forma más apropiada de hacerlo. Podemos ponernos un poco más cómodos e íntimos en el grupo de estudio sobre esto, creo, porque no es solo para las masas, como el podcast. Pero, siempre que veas eso, piensa en el templo de Salomón. ¿Dónde está el trono de Dios? Está en el lugar santísimo, tras el velo, ¿verdad? Así que vi también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. ¿Cierto? Si lees sobre el trono de Dios y no dice templo después, solo sabe que es una visión templaria. Y por encima de él estaban los serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son serpientes ardientes. Eso significa serafín. Bueno, ¿dónde más oímos sobre las serpientes ardientes? Pasemos a ver imágenes aquí, con Moisés y la serpiente de bronce. Recuerda que la gente fue mordida por todas las serpientes, todas las serpientes de fuego, lo cual no significa que sean rojas o estén ardiendo. Creo que significa que son venenosas. No, es veneno. Y todo lo que tienen que hacer es mirar a la serpiente de bronce que representa a Cristo. Lo cual, por cierto, como sabrías si me escuchas, es desechada en tiempos de Isaías, algo muy interesante. Dos de estos serafines. También podríamos pensar en querubines.
¿Cierto? ¿Un tipo de imagen similar? Quizás no necesariamente serpientes, pero algún tipo de bestias representadas en el templo. Sabemos que tenemos las dos del Arca de la Alianza y probablemente otras dos grandes, querubines o serafines, que están arriba y sobre el trono. ¿Qué son estos? ¿Qué representa esto? Seguimos. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría su rostro. Son 2 alas que cubrían sus rostros. Con 2 cubría sus pies. Y con 2 volaba. No voy a entrar en todo esto ahora. No tenemos tiempo. Pero tenemos estos, llamémoslos seres, que están en el lugar santísimo. Y estarían representados dentro del velo. Probablemente bordados. Y tal vez también como figuras que habrían estado allí. Y uno gritaba al otro y decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bien, estos son bestias o seres que son muy leales a Cristo. ¿Cómo se representa eso con las serpientes ardientes de Moisés? Porque esos son serafines. Así se diría. Son serpientes ardientes. Bueno, sigamos. Y los postes de la puerta se movieron con la voz del que gritaba, y la casa se llenó de humo. Recuerda que el incienso se quemaba en el templo. Eso representaría las oraciones y la gloria de Dios. Y en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos. Y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Pues mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Al tomar un carbón, por así decirlo, del altar del incienso, y él dice que tiene labios inmundos, podría tomar ese carbón y ponerlo en sus labios, figuradamente. Eso representaría arrepentimiento. Así que él ve al Redentor y dice, tengo labios impuros. Lo que significa que debo arrepentirme, y quizás hasta el punto de decir, he estado enseñando algunas de estas cosas que son incorrectas. Recuerden que los deuteronomistas ya se habían metido en el tiempo de Isaías, 100 años antes de ley, y hay muchas reformas que parecen muy raras. Hacen que suenen bien, pero son raras, tal como en el tiempo de Ley y Josías. Y luego dice aquí, siguiendo con esto, en el versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines, una de las bestias, con un carbón vivo, en su mano, el cual había tomado con las tenazas de sobre el altar. Bien, de nuevo, mi primer pensamiento al leer cosas así, otra vez, es ritual, pero también es posible, que al unir las piezas, que al ver al Señor y sentir que debe arrepentirse, estaba equivocada su idea de Cristo. Antes, es por eso que Él es tan enfático con respecto a la doctrina de Cristo y sus enseñanzas mesiánicas en el resto de Isaías. Versículo 7. Y la puso sobre mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es eliminada, y tu pecado es purgado. De nuevo, podría ser ritual, algo que haces tras ver al Señor. Pero encaja bien con el principio de Neor aquí, y un rechazo de la doctrina de Cristo en este momento. Y dice justo después, también escuché la voz del Señor, diciendo, ¿a quién enviaré? Tal como vemos con la guerra en los cielos, ¿cierto? Pero aquí el Señor Jehová le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quiénes nosotros? Bueno, las únicas personas de las que hablan serían el Señor y los serafines. Pero creo que a lo que te refieres aquí, que tenemos en el lugar santísimo, y lo que entendemos que está en el principio, en el lugar santísimo, es el consejo que se realizó en la preexistencia. Así que, como en el consejo, el Salvador es quien dijo, yo iré, aquí. Isaías responde a su llamamiento y dice, heme aquí, envíame a mí. Así que es muy, muy parecido a el rol de Jehová al aceptar el papel de Salvador y Redentor en la preexistencia. Eso pasó en el Consejo Celestial. Así que, en cierto modo,
Él tiene esta visión. Ve a Cristo, siente que necesita arrepentirse, o se le muestra que debe arrepentirse. Y entonces dice, yo tomaré este llamamiento. ¿A quién enviarán para qué? En el versículo 9. Y dijo, ve y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendieron. Y mirad bien, pero no perciben. ¿Qué es? Bueno, para mí, de nuevo, es la doctrina de Cristo. La gente no entiende, o al menos la mayoría no. Y esto es lo que intriga a Nefi. Recuerden que él vio al Redentor en su visión cuando le preguntaba a la hueste angelical sobre el sueño de Lehi. Él vio todo esto. Él entendió la doctrina de Cristo. Y por eso es tan enfático sobre esto, porque es exactamente lo opuesto a lo que estaba viendo en Jerusalén. Así que, de nuevo, ese tema continúa aquí, justo hasta el núcleo, hasta el centro del templo. Y ahora tienen un templo en la tierra de Nefi. Han construido uno según el diseño del templo de Salomón. Vemos aquí en esta imaginería del templo, revelándose la doctrina de Cristo, igual que la imaginería del templo en la visión de Lehi, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, o el edificio grande y espacioso, la barra de hierro. Esto es sobre la doctrina de Cristo, y que hay una jerarquía establecida en el concilio en el cielo. Una última cosa que les daré sobre esto es, aplíquenlo a ustedes. Apliquen esto a ustedes. Si ustedes fueran, ¿cómo lo digo? Apropiadamente, si fueran hoy al templo de Salomón y se acercaran hacia el Señor, en su trono tras el velo, ¿tendrían que pasar por mensajeros para llegar allí? ¿Tendrían que pasar por el juicio? ¿Tendrían que pasar por quienes los detendrían si no buscan a Cristo? ¿Tendrían que pasar por serpientes de fuego que los probarán? Y si no están enfocados en la doctrina de Cristo, ¿llegarán a el Salvador en su trono? Así que, si comparamos a Isaías con nosotros, entenderemos más sobre nuestras experiencias. Y podemos obtener una comparación que Nefi podría estar haciendo con Isaías, al hablar de sus propias experiencias en el templo en mayor o menor grado. No sé qué ordenanzas habrían tenido o por qué habrían pasado. No lo sé. Pero es obvio para mí que Lehi, Nefi y Jacob están pasando por algún tipo de ordenanza de Melquisedec mientras hablan de estas cosas, o han pasado por ellas. Aquí realmente podemos comparar a Isaías con nosotros. Y rápidamente aquí, mientras repasamos esto, capítulo 7, si leemos sobre, tenemos solo el resumen. Efraín y Siria hacen la guerra contra Judá. Cristo nacerá de una virgen. Efraín es el reino del norte. Van a hacer la guerra contra el reino del sur, donde está Judá, donde está Jerusalén. Esas son las tribus del norte, y lo hacen. Tienen muchos conflictos juntos. Pero finalmente, Asiria realmente entra y destruye a Efraín y a las tribus del norte. Y luego ataca a Judá. No tienen éxito en ir hasta el final y conquistar Jerusalén. Pero lo intentan, están cerca, y conquistan muchas tierras en Judá. Y luego llegamos aquí también, al hablar de la doctrina de Cristo. Llegamos aquí al versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí. Piensen en la visión de Nefi. La visión del árbol de la vida de Nefi. He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Muy bien, ahora. Mucha gente dirá que esto no tiene nada que ver con Cristo. Recuerden cómo. Escribe Isaías. Escribe simbólicamente para aplicarlo a muchas situaciones. ¿Pero qué significa Emanuel? Emanuel es un título que obtenemos para Jesucristo. Y es específico para Él. No es del Padre ni del Espíritu Santo, es de Jesucristo. Porque lo que significa es Dios con nosotros. Dios entre nosotros. ¿Qué significa eso al pensar en la doctrina de Cristo?
significa que Él baja a la tierra. Él desciende a la tierra, toma un cuerpo y vive mortalmente con nosotros, y pasa por todo con nosotros. Eso significa Emmanuel. Es la condescendencia divina. De nuevo, esto sigue presente en Isaías. En el capítulo 18, hay algo breve aquí que me gusta mucho. En este resumen, Cristo será una piedra de tropiezo y una roca de ofensa. Entonces, otra vez, vemos esa idea de la procesión que he mencionado varias veces. Si intentas preparar el camino, tu camino, o prepararlo para otros, debes quitar todos los tropiezos del camino. Pero un gran obstáculo es no aceptar la doctrina de Cristo. Si no aceptas la ley superior, entonces Cristo se vuelve un tropiezo que no deja despejar el camino para que el Rey, Cristo, pueda entrar, o para que tú puedas seguir en tu propia procesión. Piensa en una procesión en el templo de Salomón, o incluso en el templo de Herodes. Ese es el lugar al que va Jesús. Toda esa entrada triunfal no trata sobre Él triunfando sobre algo. Es sobre Él yendo al templo. Eso es lo que representa ese camino, y eso es lo que Juan el Bautista simboliza al prepararlo. Es sobre el Rey y Sacerdote Jesucristo, al lugar santísimo. En el capítulo 19, rápido, vemos más temas mesiánicos aquí. Desde Nefi por Isaías, versículo 6, porque a nosotros. ¿Has oído esto del Mesías de Andel? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. O el sacerdocio, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, lo cual es muy similar a Melquisedec, el rey de justicia. El príncipe de paz sería el príncipe de Salem. Y podríamos pensar en esto también en un entorno ritual, donde el rey asumiría estos títulos actuando como Jehová en un drama del templo. En el capítulo 20, más sobre dispersión, destrucción y restauración. Y eso trata de Jacob y los convenios. Hechos con Abraham, Isaac y Jacob. En el capítulo 21, más lenguaje mesiánico en el versículo 1. Versículo 1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y una rama crecerá de sus raíces. Así que hemos oído eso antes. En el capítulo 23, esto es Isaías 13. Razones por las que algunos creen que Isaías fue escrito tras el exilio, o mientras Judá estaba en el exilio, porque ahora hablan de Babilonia. Pero el problema aquí es que Babilonia ya es amenaza en tiempos de Isaías. No es que no fueran una amenaza, y no es que no vieran a Babilonia como una civilización inicua en aquel entonces. O desde los tiempos de Isaías hasta el rey Nabucodonosor, quien termina destruyendo Jerusalén. Y no podemos eliminar, como hace la erudición bíblica, la idea de la profecía. Isaías profetiza de Babilonia, tal como Jeremías profetizó, en el tiempo de ley, que si se alineaban con Egipto, Babilonia los destruiría. Eso era profecía. Esto es Isaías profetizando lo que sucederá con Babilonia. Pero si no crees en la profecía, entonces tu reacción natural es, oh, bueno, esto se escribió después de que Babilonia los destruyera. La pregunta es, ¿crees en la profecía? Eso no significa que no hubiera ediciones que se hicieron en el libro de Isaías, incluso en el tiempo de ley o antes de ley. Es una posibilidad real. Pero recuerda las dos cosas que hemos repasado que se eliminan constantemente de las Escrituras. Son la doctrina de Cristo y la profecía. Ese es el problema de Lamán y Lemuel, la doctrina de Cristo y que su padre fuera un hombre visionario. El resumen, la destrucción de Babilonia es tipo de la destrucción en la segunda venida. Así que él ve esto. Recuerda, gran parte de esto, si no todo, es una visión. Él lo está viendo. Él ve el futuro, como Nefi vio el futuro de sus descendientes. De nuevo en el versículo 1 del capítulo 23, la carga de Babilonia, que Isaías hijo de Amós vio. No es difícil. Es como si la erudición bíblica quisiera decir lo que dicen Lamán y Lemuel. Oh, son hombres visionarios. No creemos, ¿verdad?
No, es un hombre visionario, es un profeta. Él ve esto en visión. Y mientras él ve esto, con Babilonia, él compara esto con los últimos días también. Lo mismo va a pasar. ¿Por qué compararía eso con los últimos días? Porque es cuando Jerusalén es destruida. En los últimos días, algo similar sucederá. ¿Verdad? Va a haber una cantidad masiva de adversidad de la llamada Babilonia. Finalmente, en el capítulo 24, voy al versículo 12 y mencionar esto. Es sobre la preexistencia. Y de nuevo, volviendo a la idea del consejo en los cielos, donde la doctrina de Cristo es lanzada, por así decirlo. Esto es Isaías. Él dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Ese es el nombre de Satanás en la vida premortal. Él era un ser de luz. Eso es Lucifer, hijo de la mañana, como Venus saliendo en el horizonte por la mañana. ¿Fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, me pondré arriba, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Eso sería Adán, y tú y yo. Me sentaré también sobre el monte de la congregación a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero esto estará aquí mientras seguimos este hilo a través de estos capítulos. Porque él es la antítesis exacta de el individuo en la vida premortal que dijo, aquí estoy, envíame a mí. Yo voy a cometer el acto. Voy a demostrar ese nivel de amor por el sufrimiento. Haré que funcione para todos, si eligen que funcione. Aquellos que rechazaron la ley superior y se centraron solo en hacerlo ellos mismos. Eso es exactamente lo que este tipo aquí quiere decir. Me voy a exaltar a mí mismo. Así que todo esto lleva este hilo sobre el Mesías, sobre el convenio abrahámico, sobre las leyes superior e inferior, sobre la ley de gracia arriba y la ley de Moisés abajo, y cómo operan juntas. Nos lleva de vuelta al inicio, al templo, al concilio en los cielos donde la doctrina de Cristo fue lanzada. Nefi, en el capítulo 25, comenta sobre todo esto. Y, otra vez, ¿en qué se enfocará? Se enfocará en el hilo que revisamos, los hilos del convenio y la doctrina de Cristo. Y comenta que Isaías puede ser difícil de comprender porque está escrito como los judíos enseñaban las cosas. Y Nefi no quería enseñarles eso. Los nefitas no entendían esas cosas, no hablaban así. Y dice que es porque quizás tiene un mal sabor porque los judíos lo rechazaron. ¿Verdad? La forma espiritual en que Isaías escribe en simbolismo. Nefi quería que fuera un poco más claro. Él va a salir directamente a decir Jesucristo y la doctrina de Cristo. Y ser muy específico sobre las cosas. Eso me parece a mí. Y habla de cómo Jerusalén fue destruida, pero será restaurada. Cómo los judíos rechazarán a Cristo debido a la dureza de sus corazones. Eso está en el versículo 12. Y que empezarán a ser muy específicos. Lo crucificarán. Y después de ser puesto en un sepulcro por el lapso de 3 días, resucitará de los muertos, con sanidad en sus alas. Y todos aquellos que crean en su nombre, de lo que habla Isaías, serán salvos en el reino de Dios. Y tras la resurrección del Mesías, Jerusalén será destruida de nuevo. Él está profetizando sobre todo esto. Y que los judíos serán esparcidos, y que Babilonia será destruida, y que serán esparcidos hasta que comiencen a creer en Cristo, el Hijo de Dios. Me gusta cómo inserta eso ahí, ¿verdad? Porque, de nuevo, ellos creían en un Cristo, creían en un Mesías, los judíos, los deuteronomistas, pero no en el Hijo de Dios. Entonces, hasta que crean en Cristo, el Hijo de Dios, y en la expiación, que es infinita para toda la humanidad. Y en el 17, el Señor pondrá su mano otra vez para restaurar a su pueblo de su estado caído. Por tanto, hemos oído esto muchas veces.
Él hará una obra maravillosa y un prodigio entre los hombres. Muchos pensamos en el libro de Mormón. Bueno, es solo una parte de eso. Esto trata de difundir el Evangelio por todo el mundo, y sobre restaurar los convenios, y sobre recoger a Israel, como dice el presidente Nelson. Y en el 19, al profetizar, dice, porque según las palabras de los profetas conocían el tiempo. Sabemos que Daniel lo sabía. Tenemos eso en Daniel. El libro de Daniel. Pero dice aquí, porque según las palabras de los profetas, el Mesías vendrá en 600 años, desde que mi padre dejó Jerusalén. Los profetas sabían cuándo ocurriría. Deben haberlo escrito. Y su nombre será Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego regresamos a Moisés y las serpientes aquí. Volviendo a los serafines. Versículo 20. Ahora mi hermano y yo hemos hablado claro para que no erréis. No está siendo simbólico como Isaías. Y así como vive el Señor Dios que sacó a Israel de la tierra de Egipto y dio a Moisés poder para que sanara a las naciones, después de haber sido mordidos por las serpientes venenosas. Eso es Isaías capítulo 6. Si ellos ponían sus ojos en la serpiente, que él levantó ante ellos. De nuevo, es muy interesante que en tiempos de Isaías esa serpiente fue quitada del templo. Y también le dio poder para que golpeara la roca y el agua saliera. Sí, os digo que como estas cosas son ciertas y vive el Señor, no hay otro nombre dado bajo el cielo sino este Jesucristo, del cual hablé, por el cual el hombre puede ser salvo. Y luego se enfoca en José, quien es su ancestro, bajo Jacob, para que las promesas se cumplan a José de que su descendencia jamás perezca, mientras la tierra dure. Y luego oímos esto a menudo, algo polémico, en ciertos círculos hoy. En el versículo 23 dice, trabajamos diligentemente para persuadir a nuestros hijos y a nuestros hermanos a creer en Cristo. Todo esto de Isaías ha sido sobre Cristo. Y a reconciliarnos con Dios, eso somos nosotros individualmente. Porque sabemos que es mediante la gracia que somos salvados después de todo lo que podamos hacer. Así que ya tuvimos esto. También en los escritos de Nefi, donde somos nosotros y Jacob quienes tenemos que reconciliarnos. Esa es la ley inferior. Así que primero repasa eso y dice persuadirlos a ser reconciliados o unidos en expiación con Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es obedecer mandamientos. Eso es orar. Eso es arrepentirse. Y después de todo lo que puedes hacer, no eres salvo por eso. No puedes ser salvo por todo lo que haces. Nunca llegarás por tu cuenta. Debes tener. Él lo inserta aquí, porque sabemos que es por gracia que somos salvos. De nuevo, en otras palabras, la ley de Moisés no te salvará. En el 24, y a pesar de que creemos en Cristo, guardamos la ley de Moisés. Necesitas reconciliarte con Cristo, debes guardar los mandamientos. Sin importar la ley, para ellos es la ley de Moisés. Tienes que reconciliarte con Dios. Pero nosotros miramos con firmeza hacia Cristo. Ese es el propósito de obedecer los mandamientos, hasta que la ley sea cumplida. Así, para ellos la ley de Moisés se cumplirá en él. Pero la ley divina, la ley menor, la ley de Aarón, nunca desaparece. Y voy a continuar con esto, porque es importante en este tema. Porque con este fin fue dada la ley, por lo cual la ley murió para nosotros. Los mandamientos, si lo ves así, están muertos, solos. El árbol del conocimiento del bien y del mal está muerto sin el árbol de la vida. Así que está muerta para nosotros, y somos vivificados en Cristo debido a nuestra fe. Pero guardamos la ley por causa de los mandamientos. Eso es en un minuto. Y él concluye aquí, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en él, predicamos de Cristo. Él enfatiza la doctrina de Cristo en la ley superior. Profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente mirar, para la remisión de sus pecados, para superar a las serpientes de fuego.
Por lo cual, hablamos de la ley para que nuestros hijos conozcan la muerte de la ley. En otras palabras, no puedes decirle a las personas, así es como debes vestir, o asegúrate de no consumir eso, porque eso, por sí mismo, está muerto. Esas listas están muertas por sí solas. Y si tenemos entonces una mentalidad de mirar continuamente lo que no podemos hacer, qué no hacemos y cuidar que nadie más lo haga, y eso se vuelve la prioridad. Estamos elevando, en cierto modo, la ley de Moisés o la ley menor sobre la ley superior. No es que no sean importantes, pero si quitamos el propósito de los mandamientos, entonces hemos quitado la ley superior. Todo es para mirar hacia adelante a quién te estás convirtiendo y tu potencial y la caridad que puedes brindar a los demás. Si quitas eso, y la ley muere. Y otra vez, hablando de los profetas que profetizaron de Cristo, pues el camino correcto es creer en Cristo y no negarlo. Porque al negarlo, también niegas a los profetas y a la ley. Así que, ¿de qué ha tratado este tema? ¿De qué ha tratado todo este capítulo del 11 al 25 y antes, pero enfocándonos en segundo de Nefi del 11 al 25, con estos capítulos de Isaías? Él nos lo dijo. Trata de la ley superior y la inferior. Trata de poner ídolos que hacemos para nosotros mismos, mandamientos, orgullo, listas, una torre de Babel, poniendo eso sobre la ley superior, de gracia y misericordia, y el sacrificio de Jesucristo. Si quitamos esa doctrina, que nos permite ser, y crecer, y ser más como el Salvador, si lo piensas, los convenios que tenemos, estar unidos con Dios, parte de eso, una parte grande y profunda, realmente, es ser como Él. Si Él está aquí, y nosotros aquí abajo, tratando de ser más como Él, es ser más uno. Es ese llegar a ser y mirar hacia adelante, por nuestra fe en Jesucristo, y esa relación que Nefi está viviendo, y eso es lo que él está usando aquí con Isaías. Espero que a medida que hayamos, y esta es la mayor parte de Isaías que tendremos, aún tenemos varias referencias para construir ahora, con este cimiento aquí con Isaías. Pero entiendan por qué. Se trata de la doctrina de Cristo y los convenios que se hacen, el convenio nuevo y eterno con Abraham, Isaac y Jacob, y la casa de Israel. Todos jugamos un papel en eso. Y si tratamos de quitarlo, entonces las cosas fallan. Y vamos a ver eso una y otra vez durante el resto de el Libro de Mormón. Y me emociona revisarlo. Hasta la próxima.